Muy buenas a todos, bienvenidos a esta partida en la que, bueno, pues era la última ronda. Abdusattorov iba líder con medio punto sobre Giri, por lo que en caso de sumar medio punto o tablas se aseguraba en los desempates contra Giri. Esta partida llevaba... no había terminado ya Giri, pues se sabía que había ganado la suya, por lo tanto con bastante presión sobre Abdusattorov, que hasta el momento además no había perdido ninguna partida. Se enfrentaba a un Van Forest que hemos traído una partida tremenda por su parte, a mí me encantó. Y bueno, pues un jugador muy a tener en cuenta, ya que aunque no es de la élite, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pues hace 2 años también ganó el torneo frente a los Carlsen, Caruana, Firuza, etcétera. E4 y en el tablero se entra la defensa siciliana con C5, caballo F3, variante francesa con E6, D4 golpeando en el centro, cambios en la posición y variante Taimanov con caballo C6. Se juega caballo C3, dama C7 y alfil E3. Más desarrollo por parte de ambos jugadores, jugándose a 6. Este movimiento, bueno, pues evita quizá que uno de los caballos pueda atacar a la dama, que ya se ha desarrollado, se ha movido en una ocasión, y también prepara cierta expansión en B5. Bueno, pues pudiendo desarrollar, por ejemplo, el alfil a B7, teniendo control sobre la columna semiabierta. En este tipo de líneas las blancas, y como va a pasar en esta partida, pues podrían enrocar en largo. Y dama F3, bueno, pues completando el desarrollo en el flanco de dama y preparando ese enroque en largo. La idea de este movimiento es jugar dama G3, se enfrentan las damas e incluso cambiar damas, y como vemos, si el rey está en el flanco de dama, pues se abre la columna H también a favor de las piezas blancas, y esto lo contrarresta Van Forest con H5, un movimiento interesante, también un poquito de doble filo, ya que la jugada caballo F6 quizás no se puede hacer tan rápidamente, ya que aunque no hay clavada, pues alfil G5 quizás es molesta, buscando el doblaje de peones en algún momento y debilitar la posición, ¿no? Tras estas jugadas, como decimos, bueno, pues se jugaba enroque en largo. A dama G3 quería enseñaros esta idea que tendrían las negras muy interesante, ya que tras alfil D6, evitando el cambio de damas, hay ataque sobre la dama, pero se ha dejado defender el punto de G7. El tema es que no se puede capturar, lo mejor aquí es jugar F4, y si dama por G7 existe alfil E5, hay doble ataque al caballo de D4 y el problema es que la dama está atacada, por lo tanto se tiene que retirar, pero las blancas habrían perdido pieza. Con enroque en largo, al menos primero, lo que se hace es reforzar el caballo, el rey se lleva a la seguridad, y B5 con los planes también que habíamos comentado, dama G3 y dama por G3. Alfil D6 nuevamente es una opción para las piezas negras, y aunque es verdad que esta captura, bueno, pues es mejor que en la posición anterior, quizás F4 era más tranquila para las piezas blancas, el tema es que ahora existe nuevamente alfil E5, y aunque este caballo está defendido en 2 ocasiones, dama G5 siendo la única casilla que tiene la dama en esta posición, y tras caballo por D4 es importantísimo la captura con la torre. No se puede capturar con el alfil, lo vemos ya que tras alfil por, bueno, pues ha saltado la barrita, y el problema es que alfil F4, bueno, pues está dando un jaque y ganando la dama en la siguiente jugada tras estos cambios, ¿no? En F4. Bueno, pues todo eso no pasa, decide Van Forest capturar en G3, H por G3 también cogiendo la torre de H1, pues algo de fuerza, y alfil C5 quedando el alfil indefenso y con presión sobre este caballo que, bueno, de momento está bien defendido. Tras estas jugadas se juega G4, también una jugada como rey B1 o incluso F4 cogiendo más centro por parte de las blancas, pues podría ser posible. Es verdad que se aprovecha que este peón de H5 pues está clavado, ya que la torre de H8 está indefensa, y alfil B7, bueno, pues con la idea ese que comentábamos del fianchetto. Se mete presión sobre este peón, pues quizás una vez se retire el caballo y coja fuerza el alfil en la gran diagonal, y F3 para defender un poquito los peones en casillas blancas, aunque quedan un poco débiles también, bueno, pues la estructura de peones. Caballo por C6 no funciona del todo, en el sentido de que aunque este alfil está indefenso, puede capturar primero, ya que viene con jaque, y tras peón por la partida continuaría, pero como vemos las blancas quedarían con una estructura de peones bastante feas. Y a una jugada como torre por H5 que gana peón, bueno, pues tras caballo F6 y todos estos cambios,
quizás era interesante para las blancas a modo de simplificar un poquito la posición. Se le van a complicar las cosas y la partida a Abdusattorov y con ello, bueno, pues incluso el torneo, ¿no? Alfil E2 quizás, bueno, pues desarrolla y defiende de momento ese peón. Bueno, volvemos a la partida. Se jugaba este movimiento F3, a lo que Van Foreest responde con G6. Quizás H4 directamente más interesante, el peón de alguna manera estaría ya medio pasado, y a G3, aunque no existe G5 directamente, ya que el alfil controla pues dicha casilla, las piezas negras pueden forzar algunos cambios y tras los mismos, bueno, pues G5 es posible. Este peón, como decimos, pues ya está ahí casi medio pasado y bueno, pues sería interesante de jugar esta posición. Opta primero por jugar G6, reforzando así también pues H5 y caballo F5, ¿no? Por parte de las blancas. La idea de este movimiento no es entregar el material, ya que se enfrentan los alfiles y el alfil de C5 está indefenso, y tras este movimiento, bueno, pues hay recaptura en la posición. Es verdad que a un movimiento como alfil E2, que es de desarrollo, se conectan las torres, se puede jugar de 6, quedando este alfil finalmente defendido, y a un movimiento como A3, que sería un error, las piezas blancas, bueno, pues estarían perdidas, ¿no? Lo aprovecharían las negras con E5, se ataca el caballo, y una vez se retire, incluso capturando esta pieza en la posición, primero este movimiento viene con jaque. De ahí también que, F3 se había adelantado o sea, F2 se había llevado a F3 y el alfil pues había quedado indefenso. Por lo tanto, tras este jaque, bueno, pues el rey se retira y las piezas negras, si no me equivoco, contarían con pieza de más. Esto no ocurre, se juega caballo F5 para cambiar los alfiles, alfil por E3 con jaque, caballo por E3 y rey E7, bueno, pues con menos material en el tablero, alfil E2, se conectan las torres y D6. Lo que quiere atacar, por otro lado, Abdusattorov, pues es la columna central. Primero se juega G5, un movimiento muy interesante en el que hay control sobre las casillas en las que el caballo, pues de momento no tiene movimientos debido a que el rey está en esta posición, y tras F6 enfrentando los peones, pues se juega F4. La captura quizás era más recomendable, aunque es verdad que las negras recapturan con tiempo si capturan con el caballo, pero el tema es que tras este movimiento Abdusattorov acepta el que los peones se queden doblados. F por G5, F por G5, queda una estructura muy fea, el peón D4 pues también queda aislado en el centro del tablero, y aunque existe este control sobre la salida del caballo, bueno, pues pueden venir maniobras y, como vamos a ver más adelante, incluso la torre puede atacar vía H5 aunque el alfil controle esta casilla. Ya lo iremos viendo. De momento, y además aprovechando esta última captura, la casilla de 5 es válida ahora para Jordan Van Foreest. Se juega torre D4, bueno, pues buscando el doblaje de torres. El alfil ha cogido más fuerza en la gran diagonal al haberse quitado el caballo, y estas son las ideas de uno y de otro, y ahora se recomendaba un movimiento como caballo C6, bueno, pues tocando la torre y molestándola. Opta por Van Foreest por empezar a defender pues su debilidad, jugando torre D8, como decíamos, caballo C6 pues era la alternativa, y se contesta con este doblaje de torres, a lo que se contesta ahora con H4, aprovechando que la torre se ha retirado de H1, nuevamente caballo C6 parecía un poquito mejor, bueno, pues con errores por parte de ambos bandos, y tras estas jugadas se juega caballo G4. La idea de este movimiento, por un lado, es enfrentar a los caballos y más adelante traer el caballo F6, y también incluso con alguna posibilidad de salto al caballo a E5. Interesante hacer un movimiento como A4 aquí para las piezas blancas, buscando algo de contrajuego pues en el flanco de dama, ¿no? Ya que las negras pues quizás están apretando un poco en el flanco de rey. Se jugaba este movimiento, caballo G4, evita Van Foreest, ahora sí juega caballo C6, viene con ataque sobre la torre y esta vuelve a D2, torre H5, como decíamos anteriormente, aprovechando que el alfil no tiene incidencia sobre este punto. El peón de G5 es difícil de defender, pero aquí de alguna manera también pasa un poquito al ataque Abdusattorov y juega E5 golpeando en el centro de esta manera, ¿no? D5 cerrándolo es lo que decide hacer Van Foreest. A esta captura
pues estarían perdidas las piezas negras, ya que tras caballo por e5 hay ataque sobre la torre y bueno, pues que se puede jugar, ¿no? También hay un doble en esta posición, el caballo en c6. Si torre por d2 casi siendo lo mejor, existe esta captura incluso con jaque. Y a rey f7, bueno, pues simplemente tienes alfil por h5. El caballo queda perfectamente defendido y si hay más cambio de material, bueno, pues las piezas blancas, aunque no han ganado pieza y los peones solamente tienen uno, y a pesar de que están doblados, parece que tienen una posición bastante dominante en el tablero. Se opta por esta jugada de 5 y golpea nuevamente a Abdusattorov con un movimiento brillante que es caballo e4, activando su segundo caballo, mirando ambos la casilla de f6. Este peón que podría capturar el caballo pues no lo hace y se juega alfil c8, lo vemos rápidamente, yo creo que es importante. Bueno, pues vendría esta captura, caballo por d8, y el tema es que caballo f6 puede ser muy molesta. Y por un lado, si se cambia material de esta manera, bueno, pues viene esta captura con jaque y una vez se retire el rey también está cayendo la torre, ¿no? Además, las blancas en esta posición consiguen 2 peones pasados y aunque son 2 piezas por torre, bueno, pues con estos 2 peones pasados, estos peones también doblados y los del centro, parece que las blancas, bueno, pues tienen muchísima ventaja. Esto, perdón, si se juega rey... si se jugaba este movimiento y si primero pensamos en vez de capturar en f6, bueno, pues capturar la torre en g5, capturar el peón para salvar a la torre y que no esté atacada por parte del alfil, ni siquiera tampoco por parte del caballo, pues siguiendo con la línea, bueno, pues se puede dar este jaque en primera instancia. El rey tiene que retirarse de la defensa del caballo, el alfil está defendido por su propio caballo, pero tras este movimiento, bueno, pues nuevamente las negras tendrían ventaja. Bueno, posición de doble filo, se juega alfil c8, a lo que se contesta ahora sí metiendo el caballo en f6. Parece que este movimiento también era muy interesante y difícil de encontrar, ya que hay descubierta sobre la torre y si esta se retira, caballo f6 atacando la torre, caballo por f6, peón por, y nuevamente, bueno, pues las piezas blancas tienen un peón pasado defendido bastante peligroso. Es verdad que las negras también tienen peón central pasado defendido y bueno, pero con más recorrido, ¿no? Bueno, en la partida Abdusattorov, pues con ese empeño también de meter presión, hace esta jugada, se va quedando sin tiempo, quedan 15 movimientos para llegar al control, torre h8 retirándose y caballo por g8, parece que este movimiento, bueno, pues buscando dominar la posición por parte de las blancas, pues era más interesante. Se opta en capturar, ya que la idea es meter el segundo caballo también en f6, ¿no? Caballo f6 y vamos a ver que este caballo pues va a quedar pues de alguna manera fuera de juego, aunque está en una posición pues privilegiada. La torre se quita del ataque, vuelve a d8, un movimiento como torre d3 basculando en diferentes opciones por parte de las blancas era interesante. Se juega torre e1 y no lo aprovecha del todo Van Foreest, le da un poquito de ventaja a la barra, ya que responde con h3 buscando temas en la columna h. El tema es que en esta posición tenía esta captura siendo bastante interesante. Es verdad que se ha retirado la torre para buscar temas tácticos como por ejemplo alfil por b5 y bueno, pues si capturas el alfil te está cayendo el caballo, las blancas pues han capturado este peón, pero el tema es que esto no funciona si las negras ignoran la captura y también incluso ignoran el movimiento del caballo y juegan h3, un movimiento súper molesto que a torre por e5 las negras ganan porque están coronando, o bueno, no se puede defender y perderían la torre. Y por otro lado, si antes de capturar el caballo se retira el peón o se captura en h3, el problema es pues casi mayor, ya que este movimiento atacaría ambas torres y las negras estarían con ventaja. Por lo tanto, caballo por e5 quizás incluso una oportunidad, a mi punto de vista, bueno, pues desperdiciada. Opta, no obstante, buscar abrir la posición Van Foreest en el flanco de rey, juega h3, G por h3, torre por h3, tiene una torre infiltrada y se continúa o se contesta con alfil g4. Parece que este movimiento también interesante atacando esta debilidad que también la tienen las piezas negras. Se juega esta jugada que viene con ataque sobre la torre, torre h4 simplemente retirándose y b3 dando espacio a su rey.
se mete más fuerza con sus dos torres en la columna H, pues Van Forests se contesta con rey B2 poniendo en seguridad a su rey, torre H2 buscando el cambio de torres, se produce y tras estos cambios A5 con la idea de liberar esta casilla y este alfil que estaba de alguna manera pues solamente defendiendo, había venido de B7 a C8, pues va a ser quizás relevante en esta posición o al menos molesto. A3 peleando contra los peones en el flanco de dama, alfil A6 puede haber descubierta no con jaque tocando a la torre, esta se retira y tras B4 abriendo la fuerza para el alfil A4 y caballo D8, bueno, pues maniobrando. El problema para las piezas blancas en esta posición es que esta jugada de Van Forests, pues la idea es capturar o buscar ataque sobre estos dos peones con caballo F7. Uno se puede defender, pero vamos a ver cómo se defiende el segundo, que sería imposible. Además, Abdusattorov opta por cambiar alfiles. Se recomendaba o parece que aguanta un poquito más, aunque es difícil ya, jugar alfil F3, busca el cambio de material y tras torre por E2, caballo F7 en el tablero, G5 está cayendo casi sí o sí, C3, B por C3, viene con jaque, rey por C3 y tras caballo por G5 se juega B4. Es verdad que hay un 2 contra 1 favorable a las piezas blancas, pero aquí hay una intermedia que entiende perfectamente Van Forests, da un jaque, el rey prácticamente pues o no tiene muchas casillas donde retirarse, se retira a B2, A por B4, capturando quizás un peón gratis y torre C2 buscando activarse un poco a la desesperada Abdusattorov. Tras estas jugadas, caballo F3 en el tablero, viene con ataque sobre este peón, ya serían hasta 3 peones lo que tendrían las piezas negras pasados en la posición, caballo G4 lo defiende, pero tras caballo D4, además de atacar a la torre, controla perfectamente esta casilla y como vemos junto con el peón, bueno, pues el rey está completamente sin movimientos, además la torre pues evita que el rey pueda activarse y la idea de este movimiento también, una vez se retire la torre, bueno, pues es buscar algún jaque más, ¿no? La torre viene a C8, si torre C7 jaque, pues simplemente parece que rey D8 parece buena respuesta, decide retirar a Abdusattorov la torre a C8 y tras torre B3 con jaque, rey A2, torre A3, rey B2, torre por A4 gana un nuevo peón y la partida pues ya está sentenciada. Se juega caballo F6 y tras B3 en esta posición finalmente Abdusattorov pues deja de sufrir, ¿no? Una pena porque había hecho un gran torneo, pero bueno, pues mejor lo ha hecho Anish Giri y también se lo merece. Poco se puede hacer a este jaque y rey de 8, bueno, pues hay bastante ataque por parte de las piezas negras en esta posición. Si te vas a por este peón, bueno, pues te están dando hasta, hay casi temas de mate, y a una jugada como torre C3 intentando poner resistencia pues tampoco es fácil. Torre A2 viene con jaque, a rey C1, caballo E2 dando pues este doble, y en caso de que el rey se retire a B1, pues simplemente la torre puede venir a por este peón. Se puede defender nuevamente con caballo G4, se ataca al caballo y una vez se retire, bueno, pues se gana directamente el peón y con ello, bueno, pues las piezas negras estarían ganando de calle. Así es la vida y bueno, pues vamos hablando para otras partidas. Un saludo y hasta la próxima. Chao.